Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, no ven mi foto, o sea, mi cara, tampoco ven la de quien me acompaña. Hola, Holocron, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estamos? tenemos hoy partidita, ¿no? Llevamos un rato ahí que nos apetecía grabar una partida juntos. Y entonces, bueno, pues esta es una partida que grabé la anterior semana. No puedo sentarme a hacer cositas con ella y dije, pues ya está, invitamos al Holocron y con todo, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que el Holocron está subiendo también partidas a su canal, ¿vale? Ha empezado justamente esta semana, creo que el domingo y lunes ha sacado dos partiditas, así que denle mucho amor y vayan a ver las partiditas del nivel de Madrid. A ver, les explico. Esta partida es con unos amigos, ¿vale? Un saludo enorme a Luca y a Kai, amiguísimos aquí de mi grupo de Puebla. Partida súper de tranqui, estaban probando decks, sobre todo Kai, era la primera vez que traía a Luke porque lleva jugando mucho a Rey Roja. Así que, pues nada, esperen buena Limited, pero que no es la final del mundo, ¿vale? Estamos súper tranquilos en la tienda hablando de la vida mientras jugamos y demás, ¿vale? Bueno, Luke Verde sale con más Kanata y responde Han Solo Verde, Han Solo Verde que no se está viendo mucho. Sobre todo, Luca tiene dos versiones. Una parte más rampera y otra un poquito más agro. No voy a decir cuál es, vamos a ver cuál nos presenta el día de hoy. Pero bueno, más Kanata y escudo dolorosísimo, ¿no? ¿V? Sí, otra salida que tenía muy buena era la de Quill. Tenía el Quill, que es muy bueno, lo que pasa es que, claro, ahí no saca la acción de Luke, pero con eso podría haber ganado la iniciativa, que era bastante interesante también. Sí. A Kai le gusta Pero bueno, supongo mucho que Quill. Lo ha jugado mucho con su rey. Porque dice que ese robo le viene bien. A mí no me convence tanto. Porque al final, a aunque mí me tiene parece muchas muy bueno. cartas que puede robar, como que no es tan consistente. Aunque ese Restore 1 está muy bien. A mí me gusta mucho más Kanata con Luke, porque eso. Le pones el 1-1 con este escudo y ahora le está poniendo una amenaza al rival en la mesa que dices, a ver, ¿quieres lidiar ahora que es un 1-1 con escudo o al ratito que es un 4-4 o un 5-5? Sí, hay un dato, una cosa, me llama mucho la atención que el jugador de Luke ha bajado a Luke, unidad, y a Obi-Wan a recurso en primer turno. Yo, Quizás el Obi-Wan, por tema de tiempos, está bien, pero ese Luke, veamos si luego no pasa factura. El sí, hecho de que haya bajado ese Luke abajo, ¿eh? Luca, el jugador de Han, le gusta mucho el agro. Entonces a mí me da que Kai dice, no sé qué me trae el día de hoy, así que vamos a ir un poquito más conservadores para aguantar los primeros turnos y quizá por eso se bajó a Luke. Bueno, ahí vemos que ha ¿Qué estampado acaba de pasar? la unidad que tenía ya para quitar el escudo y ha sacado, utilizando la habilidad de Han Solo, a la motera para quitarse sí o sí a la máscara porque le da mucho miedo. ¿Pero Y por qué motivo se muere la motera? Más Kanata tenía solo un token, ¿no? De no, experiencia. porque al bajar Quill ya es un 2-2. Ah, porque baja con la habilidad de Han. Claro, Vale. exacto. Eso es. Vale, vale, vale. Claro, tiene sentido. A mí el mazo de Han este me parece que es un poco Sabine Impostor, ¿eh? Aunque tenga cosas un poco diferentes. Por Sí. eso no. Es uno de los motivos por el que el líder inicialmente no me gustaba o no me hace mucha gracia. Es por eso. Porque le veo un poco. No sé, no me termina de convencer. Vamos a ver la partida. ¿Qué tal va? De momento parece que ha podido lidiar bien con más Kanata, que podría haberse hinchado bastante, la verdad, sobre todo con el escudo. Y supongo que cuando empiece a sacar los pinardos, pues Pues va a ser mira, gracioso esto. rampeito. Y claro, el problema ahora es que no estás poniendo un aprieto a Luke, ¿no? Ahora Luke está bastante tranquilo, ¿no? En el sentido, bueno, me da miedo porque puedes rampear, pero no me estás poniendo amenazas gordas delante. Entonces a lo mejor ahí ya Kai dice, quizá no es el Han Solo agro que suele jugar Luca, ¿no? Ha traído algo distinto. Y aparece la gran Rose Tico. Estoy viendo un montón de partidas porque, aviso, lo siguiente loco que quiero jugar es el Gran Fin. Y las que puede liar Rose Tico son Sí. interesantes, ¿eh? De Sale hecho, Han. con Luca ahora, con los dos escudos, Sí, sí, cuidado. sí. El horror, vaya. El horror. Sale Han solo líder. Y bueno, no va a poder hacer nada, realmente. No va a poder. Quizá puede lidiar para quitar algún escudito. Para evitar que la cosa se vaya un poco de locos. Pero. Ajá, sí. Eso el on attack. Exacto. Saca unidad azul, por tanto no roba con Quill. Es una unidad que pierde. Y claro, ese Obi-Wan dices, hostia. Es que ese Claro, Obi-Wan ya van luego me dos venía Obi-Wan mejor, ¿eh? fuera. Es que ya van dos Obi-Wan fuera, ¿eh? Sí. Que ese es el problema. Y ahora su rival puede sacar Mace Windu.
al siguiente turno puedes sacar Wrecker, puedes sacar Poe, puedes sacar cosas muy fuertes y no tienes forma de pararlo. Es verdad que, ojo, ahora cuando pegue rústico, si le quita el escudo, puede hacer mucho daño, ¿eh? Ya es Que algo, se sí, pone sí. ya con 8 puntos de golpe y ya ahí rústico se pone bastante difícil. Sí, yo por ejemplo, no sé, aquí creo que yo con Han Solo creo que hubiese quitado un escudo, porque esos 3 daños a la base, es que Mm. estando ya con 4 o 5 recursos, no sé si son tan diferenciales como quitarle el escudo a Rústico, por ejemplo, para que ahora la amenaza que pueda bajar Han Solo se pueda quitar una unidad de golpe, porque ahora mismo tienes 2 unidades escudadas, que a ver cómo lidias con esto. Que verde no El- tiene, verde rojo, bueno, sí, tiene para quitar escudos, pero no tiene un evento de esta unidad a tu casa, ¿no? Claro, yo entiendo que lo habrá hecho para no tener a Han Solo dañado y que ahora le Y le traen peguen en remate gratis. con otro. Al final, claro, son 2 escudos lo que tiene, entonces ahí te pone un poco en un dilema. Si fuera solo un escudo, pues te lo ahorras esos Ujú. tokens. Pero al tener una unidad ya con escudo, no sé, no. Es una cosa a pensar, depende de lo que tenga en la mano, ¿no? Sí. Bueno, Rústico vimos que pegó a base y en lugar de bufarse a sí misma, lo que hizo fue bufar a Quill. Es el Quill más fuerte de su promoción. Ahora es un 4-5 que tiene Restore 1 y que te puede permitir el robar cartitas, ¿no? Estamos viendo la mano de Han Solo, tiene el Marauder, que ya hablaremos luego del Marauder. Yo estaba justo a la derecha sentado de Luca, ¿vale? O sea, yo estaba como donde está la cámara, a la izquierda. Entonces yo estaba viendo todo el rato la mano de Han, pero no estaba viendo la mano de Luke. Y luego haré comentarios que luego hice con mis amigos, ¿no? Bueno, pega Han Solo a la base. Delante tiene un Quill que puede hacer cositas. A ver cómo juega Luke. No me acuerdo cómo tiraba ahora. Claro, Quill es una carta que puede ser muy buena, pero claro, también depende de cómo tengas la composición del mazo, ¿no? Porque si tienes la composición del mazo, por ejemplo, un monocolor azul, Sí, es una es bestia. increíblemente buena. Si tienes muchísimo verde, es increíblemente buena. Pero es que hasta ahora solo hemos visto cartas azules, salvo Mascanata, ¿no? Hmm. Por parte de Luke. Sí, Entonces, y ese Restore 1, quizás, y ese Restore 1 contra el agro, dices, bueno, es suficiente. Es suficiente y encima a lo mejor puedo perder alguna. A mí no me apasiona en un deck que no tengas muchas cartas de la base, ¿no? Pero bueno, Look Verde en teoría te vas a no, sacar quizás, Yuwit, te vas. Mira, uy, fuera. wow, No gana el escudito, pero vamos. ya, pero va a haber problemas ahí, ¿eh? Sí, ahora es un La carta es muy 6 buena. 6-7. 6-7 que se quita Han Solo líder. Claro. Se evita la habilidad, el uso de la habilidad este turno, lo cual está bien, porque a lo mejor tenía algo preparado su rival, Sí, de es una de coste las 7, razones un Mace importantes. Windu. No, y haber usado a Rústico directamente para eso. Haber Yo es que hecho. quizás lo hubiera hecho en el turno siguiente, porque al final, en verde-rojo, coste 7 tiene Miss Windu, yo creo, así como mayor amenaza. Pero en coste 8 tiene cosas mucho más potentes, porque ya tiene On One, tiene Hmm, Reinforcement Walker, tiene un montón de cartas mucho mejores y quizás si lo que quieres es anular la Han, es mejor al turno siguiente. No lo sé, ¿eh? También es verdad que te va a estar pegando, te va a incordiar, etc, etc, ¿no? sí. No sé. Bueno, va a dar ambus a una unidad, la saca por Vamos a ver qué tal. contrabando. Nunca me acuerdo cómo es en castellano. Time intervention, intervención oportuna, algo Evening. así. Y sale el buen Echo. El buen Echo que me sorprendió Oye, mucho. Supongo que fue una decisión para parar el agro enemigo. Se está viendo en algunas Sabines. Y sí. bueno, pues Echo entra, no va a hacer nada con su habilidad porque no puede. La parte buena es que mantiene todavía el ambush de la base, así que cosas más gordas en el futuro van a dar miedo, van a meter mucha presión por todo lo que puede venir por ahí. Pero bueno, este deck en teoría tendría que ser un poquito más propositivo que el Look Verde, ¿no? Look Verde quiere aguantarte y luego te quiere reventar. Parece que Han Solo Verde, en teoría, es el que tiene que llevar un poco la iniciativa de la partida y meter presión, presión, presión. Ahora mismo no tiene nada en mesa, ¿eh? Ha rampeado, sí, pero no tiene nada en mesa y el líder ya ha sido derrotado. Ahora viene todo lo gordo de Luke. Sí, pero bueno, si es un mazo de rampeo de Han y tiene. Utiliza las grandes cartas de verde y de rojo para finalizar, se vienen turnos duros para Luke. Sí. Porque con el rampeo y la habilidad de Han, es lo que comentaba. Es que en este turno puede sacar un Hong One o un Reformer Walker.
que eso es lo duro. Sí, Y no solo eso, sino que acaba de tumbar, gastando una carta regulera, una torre que le había costado bastantes el uso de la cartas. habilidad Ajá. de Rose y le había costado un La Fuerza está conmigo. Y en La Fuerza está conmigo tenía mucho más valor porque mira, si llega a haber jugado Yoda en el turno anterior, si lo hubiera tenido, y hubiera lanzado Fuerza está conmigo ahora, podría haber dado un escudo adicional, con lo que podría haber jugado más en torno a la habilidad de Rose. Ya. No sé, a ver, hay que ver luego lo que tienes en la mano, ¿no? Sí, claro, claro. Pero yo creo que a Toro pasado no le ha venido muy bien montar la torre con Quill porque se la ha tumbado, básicamente. Yo el Mechan Opening, no, el Force With Me lo hubiese usado en Rostico. Me hubiese explotado mi propio escudo y hubiese ido contra el Han Solo. Entonces, de una sola acción hubiese lidiado con Han. Y a ver qué pasaba luego. Pero bueno, por otro lado, tener al Rústico con escudo te permite seguir sacando mucho valor y que siga protegida de todos los escudos que van a poner, ¿no? Ha salido Yoda ahora, puedes jugar escudo. El problema es lo de siempre con, mira, ahí viene el Ahí va, Reformer mira, ahí lo Walker con tienes. dos heriditas hechas. Ahí lo tienes. ¿Aquí tú le hubieses dado ambos para quitarte a Yoda? No, ¿O no no es puedes darle relevante? ambos. No puedes, ¿no? Ah, es cierto, claro. Eh, Sí, tenía que haber sido con la es carta de coste antes. 8. Tiene que ser o con la carta antes y entonces no vas a poder por coste, claro. Es que he visto hoy una Piensa que partida. acaba de jugarlo, lo está jugando rampeándose uno y bajándose uno con Han Solo. Es decir, lo está jugando en turno de 6 recursos. Sí, es una pasada. En Sí, sí, turno sí. 5 un Reformer Walker. O sea, jugarlo con ambos ya sería increíble. Sí. Aparte de imposible, porque no puede usar la habilidad de Han con ello. Es que he visto hoy una partida en la mañana de un tal Krennic llevado por el Holocron que justo ha hecho esta jugada, ¿no? Con el Time Intervention y sacaste doble robo, doble. No, y hiciste doble curación contra el bobo Sí, amarillo. muy Por buen eso, combo. por eso Muy estaba buen combo, la pensando en verdad. darle ambos yo. Vale, Y Squid. de hecho, si le hubiera dado, claro, si le hubiera dado un ambush contra Yoda hubiera sido ideal porque se lo hubiera cargado antes de que le hubiera puesto el escudo. En fin, gana mucho Sí. al matar ahí. Al final, Luke, entre acción y acción, de sacar y poner escudo, es el momento ideal para quitarte ese centinela o esa carta que luego te va a molestar cuando esté escudada y va a ser un problema. Y Yoda es un problema. Sí. Es de las cosas Yoda es que un problema. no me encantan de Luke, que para bien o para mal te están telegrafiando cosas, ¿no? O sea, claro, a lo mejor tú no sabes si realmente quería poner el escudito a Yoda, ¿no? Porque no sabes cuántos recursos tiene, cuántos quiere. O sea, cuántos tiene sí, pero no sabes lo que quiere gastar. Pero esa parte de perder tanto tiempo es lo que no me apasiona muchas veces de Luke. Pero bueno, también te aporta esto, ¿no? Que el rival reclama iniciativa y ahora tú juegas más cómodo y solo porque sigues teniendo acciones por hacer, ¿no? Bueno, Luke va a la base y le pone un segundo token de escudo a Roustico, ¿no? Para ahora sí tratar de pegar durísimo. Se quitará. Se lo quita, ¿no? A ver, ahora pega de 6. No, pega de 4, ¿no? Pega de 4, ¿no? Pega de 4, sí, sí. Por cada token es un más uno, exacto. Pega de 4, no se lo quita, pero bueno, lo deja ahí bastante dañado. Pero pierde el escudo que tenía. Sí. Sí, bueno, pero ahora tienes Vale. un tremendo 4-8 que tampoco es derrotada por el Walker. Luke tampoco es derrotado por el Walker. Así que, bueno, a nivel de tradeos estás bien. Y que te vayas Sí, 6 a la sí. base, pues no te da mucho miedo, yo creo. Y no es mala idea porque luego le puedes tradear sin problema con Rose. Decides la idea de no volver a crear otra torre, parece, Mm, ¿no? O sea, no. Parece que no quiere centrarse o centrar todo su juego en Rose. Y, a ver, es verdad que es una cosa que si te sale bien, es partida muchas veces cuando haces algo de eso, pero también es muy arriesgado porque como el otro tenga alguna respuesta contra tu torre, como ha pasado antes, te la tumba y ya poco puedes hacer. Mejor sí. diversificar y tener en varios sitios el poder, ¿no? Aquí la clave es. A ver, si pegas con el Walker te lo van a quitar. O sea, hay varias unidades que te lo pueden quitar, ¿no? Rostico y Luke te pueden quitar el Walker. La pregunta es si quieres sacar valor, no tanto por yo creo por la curación, aunque quizá ya tienes que estar un poco preocupado, ¿eh? Ya tienes 3 unidades del rival. O haces un ambush bien potente ahora, donde saques mucho valor, un Wrecker, incluso un Poddamero, ¿no? Para quitarse ese look que va a seguir dando escudos, 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 porque esa Rostico, como no lidien con ella ahora pronto, o con el Luke va a pegar y le va a poner el escudo a Rostico. Y a ver cómo te sigues quitando ese bicho, ¿no? Eh, Aquí o pegas o sacas un ambush ya que logre Sí, lidiar con la mesa. Un POW, la verdad que te soluciona bastantes problemas, Sí. yo creo.
porque eres capaz con un Pou con Ambush de matar a Luke del tirón y quitarle el escudo a Yoda. Y con eso la partida cambia. Y la partida cambia Eh, bastante, sí. por otro lado, la idea de pegar a Luke directamente sería atractiva si no fuera por el riesgo que tienes de que tu rival tenga el sable de Luke Y le y cure le todo. cure todo de golpe, le ponga Sí. un escudo y lo convierta en una mala bestia. Y ya la partida se termina, ¿eh? Yo creo que si ponen Claro, sable. porque al final hay que entender que si pegas a Luke con el Reformer Walker, estás tirando el Reformer Walker. A lo mejor no te interesa. A lo mejor quizás pegar a cara no es tan mala idea como parece. Pega cara. Y ahora es, ¿te curas o Mira, justo. robas? Se queda la carta. No me parece mala idea, lo que ha hecho. O sea, No, se cura. Vale, se quita un eco. Que total, también es un poco lentito. Si no sale con Ambus, pues bueno, es un 4-4 que luego va a tener un restore, pero le va a costar un poquito tener impacto. Y cualquier cosa de ahí se lo va a lidiar, menos el Yoda, tanto Rústico como Luke se lo limpian. Bueno, pues ahora yo creo que. Es que, a ver, yo estuve al lado, gente, pero no me acuerdo de la partida. Me acuerdo de cosas. Es la magia de tener una memoria así a veces. Aquí, ¿qué haces? Te quitas al. A ver, yo tendría miedo de lo que viene, ¿no? yo lo Yo tendría tendría muy claro. miedo de lo que viene. Yo lo tendría muy claro. Pegas con Luke, pones escudo A Rose. probablemente a Rose y luego ya pegas con Rose, matas el Reformen solo perdiendo un escudo y ya está. Pegarías a base Y con bueno, Luke entonces. yo pegaría base con Luke y le pondré un escudo a Rose. Ay, ya. Puede También es ser. verdad que como Han tenga un Wrecker puede hacer una escabechina bastante interesante. Sí, aunque esos 5 de daño. Claro, sí. Uf, no sé, no sé, no Un sé. Wrecker entrando ahora significa que Luke se come 5 de daño, por ejemplo, del tirón. Centinela. Eso está muy bien. Y ahora, claro, ahora el escudo puede ir tanto al centinela como Roustico, ¿no? Centinela para Claro. Y sí, guardarte un no, no, turno extra y Roustico para que luego pegue y se potencie y te pegue de 8. No, sí, para mí, de 8. para mí sería ponérselo al Centinela y te libras de Wrecker totalmente. Bueno, totalmente no, porque te va a meter a 4 a la base. Pero, Yo pensando en un pero con posible el. Breaker, sí. Y así no hay Es que overwhelm y no hay nada, ¿no? yo al final es de lo que más miedo. Uno tiene que pensar, yo entiendo siempre, de lo que más miedo te puede dar en cada ronda, ¿no? Es un Pou. Un Pou también puede ser bastante duro. Aunque ahora con el Centinela Pou ya no es tan Está duro. buscando, creo que el tokencito del Ambus, sí. Ahí viene. A ver por dónde va. Creo que me acuerdo por dónde iba. Me parece que era, Ahí era viene. Breaker, sí, era Breaker. Míralo. Es que ahora no es tan duro, pero si hubiera tenido escudo sería ya prácticamente inofensivo Sí, Wrecker. sí, sí, sí. No sería. Al hacer eso cuando se juegue, decide cargarse eso, entiendo que se cargará el Centinela y con Wrecker se matará a Luke, que todavía no ha pegado. Supongo. Supongo. Lo está pensando. Hemos visto que se ha tirado un Technician, ¿eh? O sea, va a rampeo full, full. Sí, o sea que va a tener lo que Pues no. hablábamos, ¿no? No, Ha sí. pegado al Centinela, ha pasado daño por Overwhelm, han pasado 4 daños a la base y ha pegado los 5 a Luke, ¿eh? Bueno, ahora, claro, ahora Luke, si pega una unidad, se muere. O sea, o Luke le está diciendo, o vas a la base, o si me intentas tradear, ahora tú te No, vas. pero no hace falta. Es decir, con Yoda pegas a Wrecker, Wrecker se muere, te curas 2. Creo que no ha sido Sí, pero muy buena idea. sí, o sea, O tiene el sea, tradeo ahí gratis. Sí, sí. Pero por ejemplo, si claro, quisiera o pagar sea, al ahora. Walker, también se va Luke, ¿eh? No, pero, a ver, Luke pega base. Ya no va a hacer mucho más Han Solo en este turno. Luke Tiene pega los base, pone recursos. escudo a Rose. Ah. Rose mata al Reinforcement. Y Yoda pega a Wrecker. Sigue manteniendo mesa, limpia la mesa al rival. Y te curas 2. Ojo que tiene todavía 4 recursos disponibles Luke, ¿eh? O sea que aún puede haber Claro, por eso, por magia eso. de Todavía encima puede sacar sables. más cosas. Es que, Otro centinela. míralo, otro. Claro. Pues aquí Entonces, ahora te lo realmente, piensas, ¿eh? vamos, para mí está clara la jugada. O sea, le limpia la mesa, básicamente. Ojo que sí que saca más cosas. Otro La magia de Han, ¿no? centinela. Claro, aquí a lo mejor habría que ver pegando antes con Luke. Sí. Sí, Bueno, porque Yoda realmente el lidia con centinela no. él. Puede pegar Yoda ahí, pero. Ya, pero ya no te cargas, ya no le limpias la mesa. No. Ahora ya es elegir el mal menor, ¿no? Yo aquí creo. Eh,
Yo ahí creo que ese centinela es el segundo que ha sacado Kai, ¿no? El Luke. A ver, tiene solo dos recursos delante, Han Solo. O sea, tenía dos recursos disponibles. No hay gran cosa en rojo-verde que te pueda dar miedo como para quitarte una unidad así, ¿no? No hay nada con ambos, salvo la motera, por ejemplo, que tengas miedo de una motera. Y aún así la motera te costaría 3, o sea, no la puede jugar. No sé si ese centinela ahí ha sido una decisión muy a tope de tempo, ¿no? Sacrifica a Luke. O sea, yo creo que hubiese pegado primero con Luke para poner ese escudo. Sí, porque realmente no tenías miedo, ya te habían lanzado ambos, con dos Exactamente. recursos no te vas a sacar nada con ambos. Y si quieres, al final tú vas a tener. Tú tenías 3 ataques disponibles y Han Solo ya no tenía ataques y no tenía casi recursos. Tú vas a acabar el turno. Entonces puedes sacar a Claro, último momento el centinela y te proteges un poco más, ¿no? te ha costado el líder, Sí. básicamente. Te ha costado el líder y Te ha no. costado el líder Ajá. y eso sí, sigues teniendo la oportunidad de limpiarle igualmente. Que ahora Rose puede limpiar también ahí. Y limpia, sí. Controla mesa. Eso es. También, no tanto por el daño, yo creo que, sino también un poco también por el robo, la curación que se pueda traer todavía a Han, ¿no? Ahora tienes mesa totalmente controlada y tienes tremenda bestia con 4 tokens de experiencia. Antes dije que pegaba de 8, no pegaba de 6. Me ¿Por qué le confundí. pone daño? Sí, porque es que le ha puesto. Ha decidido comerse el daño y perder el escudo. Sí, sí, se ha explotado el escudo para pegar y ahora tener un pedazo 6-6, no, 6-10 con 6 daños. O sea, es un 6-4. 6-4. Que a ver, tienes el centinela adelante. O sea, salvo que salga algo como un Wrecker o cosas así que te puedan hacer daño así de forma a los lados, ¿no? No me sale una palabra mejor ahora. Esa Rostico está bastante protegida. Importante ha sido la salida del primer centinela, del mazo de Luke. Sí, Y hubiera sido muchísimo más importante si le hubiera podido poner escudo, ¿no? Para parar el sí. Wrecker. Es lo que te decía. A mí me estaba dando mucho miedo un posible Wrecker. Porque es terrible cuando llega con ambos ese señor. Pero terrible. Puede venir con One, por ejemplo, ahora. Es verdad que ha perdido un recurso. Lo cual no le viene bien, entiendo, para el juego que quiere Han Solo Claro, con unidades de alto coste, ¿no? Con pinos. Sí. Yo es que creo que la jugada era un POW antes, ¿eh? Con Ambus sacabas un POW y te quitabas a Luke. Y tardó un puntito. Fue cuando era o Ambus o ataco primero con el Walker, ¿no? Pegó con el Walker y eso hizo que apareciera el primer centinela. Y Claro. creo que ahí el Wrecker a quitarse a Luke, o sea, Poe, creo que quizá era un poquito más importante. Me parece. Si lanzas a Poe, lo bueno que tienes es que te podías Uf, quitar. ¡Oh! Viene papá. tiene papá. Llega un poco tarde. Llega un poco Exacto. tarde, Y también tiene te con lo 8 de digo. vida, ¿eh? Rose Tico mete 2, 3, 4, 5, 6. Yoda y Rose lidian con él. O sea Sí, que sí, no. Viene un poco tarde. También es verdad que cualquier carta que juegue ahora mismo Luke se la va a es limpiar. susceptible de matar automáticamente a Rústico o al Centinela. Sí. Así que cuidado, ¿eh? Creo que tiene un evento ahí en la mano. Es bueno de Kai. Entonces, bueno, pegas con toda base y limpias con el evento a. O tratas de limpiar al dragón. Pero para eso tendrías que tener algo como que te interese muchísimo. Sí, va a pegar con Rose al 6, dragón. 8, La mete 12. A ver, 6. a mí pegar con toda base no me parece descabellado tal y como está la partida, ¿eh? Son 12, ¿eh? Era muchísimo, sí. Son 12, el dragón te puede hacer daño, pero el dragón tiene que pegar al centinela. Se va a comer otros 4 más en el turno siguiente. Te va a pasar 7 a base. 7 a base, con base de 30 puedes aguantar a 20 y el dragón está muerto a partir de ahí. A partir de ese momento, porque te lo puedes cargar tradeándolo con. Tendrías 6 de daño, con 4 de daño que le hagas te basta. Ujú. Es decir, ahí sí que le puedes tradear luego con Rose o con cualquier otra cosa. Tradea, ¿eh? Pero no, quiere jugar a lo seguro, lo cual tampoco está mal, ¿eh? Lo que he dicho yo igual es un poco risky, pero no sé, habría que verlo. Es que no sé qué evento tiene. Yo, si tiene un evento en mano, yo hubiese pegado toda la base y luego juego el evento, me quito al dragón y a ver, ¿no? Ahora, Es que la esto, base están claro. a 11 y la base de Han Solo está a 6, ¿eh? Mira, un You Win. Claro, es que Mira, llenan un mesa. win. Vale, pues Claro, sí. teniendo win la cosa cambia y sí que te interesa más. Claro. Quitarte el dragón porque le quitas su turno, él pierde su turno y tú Y sin tú embargo llenas sigues con la mesa y mesa estás llena. súper tranquilo, sí.
Y no estás jugando contra azul, que te puede jugar un super láser, un snow, que te puede reventar. Entonces, este Win entra muy tranquilito. Muy, muy, muy tranquilito para el siguiente turno. Y además tienes Sí, 4 a teniendo la Win, base. claro. Qué gran carta, Win. Uy, Bueno, no tiene. Pierde un poco el efecto del impacto directo, pero tienes un tremendo 6-7 protegido por un centinela. Y ojito que tiene ahí un recurso disponible, ¿eh? y Restore 3. Uno Sí, que le va a claro, poner y le escudo, va a poner un efectivamente. escudo. Escudito Claro, para hombre. Luke y a ver ahora qué haces. Uf, se ha puesto muy Y te difícil pego para de Han, ¿eh? 4. Sí, sí. La verdad que ha sido buen turno para Luke. Tiene la partida muy de cara. Sí, súper de cara. Estamos viendo un Riekan, estamos viendo un Echo Base, estamos viendo un Un Rigan, ¿eh? Marauder, estamos viendo un Poudameron. ¿Eso dónde? En Han En Solo. Han. Sí, en Han Solo. Joder, qué vista tienes, ¿eh? Increíble. Y lo peor de todo es que, bueno, la gente no El me está Timely, viendo la ¿no? cámara. Pero lo peor de todo, cuando hago esto, como que muevo un poco el cuerpo para tratar de ver un poco más por el lado de la, de la pantalla. Pero es lo mismo, gente, no, Sí. no cambia nada. Aunque estuviera 3, como si estuviera 3D, ¿no? Tiene un Timely, ¿eh? Cuidado. Sí. Creo que aquí lo que hizo fue sacar el Riekan, porque con vida 7 tenía que estampar las 2 unidades. Me parece. Se da auto a sí mismo centinela. Creo recordar que Rigan hizo con eso. ambos está muy bien. Centinela y escudo se da, ¿no? O A ver. sea, Centinela escudo, pega al Centinela, lo mata, ¿no? Con el Timely. Sí. Y entonces Luke, si quiere pegar, tiene la obligación de perder su escudo contra Rigan, ¿no? Lo que no sé si bajó, aún no ha bajado de recursos, ¿eh? Está todavía con todo girado. Sí, es verdad. Se lo está pensando. Sí. Para llenar este hueco, voy a contar que al final de la partida le dije: ese Marauder lo estuvo guardando en la mano toda la partida y como no salió nada por el espacio, nunca llegó a jugarlo. Y le dije: esa carta te pesó en la mano todo el rato. Sí, sí, tenía pendiente a ver si se me sacaba algún Restore 2, ¿no? O sea, el Restore 1 o algún algo por ahí y no me sacó nada, ¿no? Y le estuvo pesando en la mano. Venga, ahí se decide, pone el recursito. Y a ver por dónde Sí, salió bueno, Luca. en el mazo de Luke suele ser muy habitual el Restore Dark. De hecho, si Sí, quieres una carta de Restore, es es una es salida muy típica buenísima. de turno uno, Sí, ¿no? muy bueno, muy bueno. El Restore Dark 170. Pero bueno, incluso te puedes esperar el Bright Hope, ¿no? También es muy buena carta. O el ¿cómo se llama este? El Concordia, ¿no? El Concordia. Bueno, el Centinela Concordown, Mandaloriano sí, sí, 1-4. sí. Concordown. Concordia. Entonces, ese Marauder Concordown dices: Interceptor. ¡buah! Ese Marauder va a entrar, me va a rampear, ¡buah! Increíble. Pero, como no saque nada, te duele, ¿no? Centinela Echo Base 4-3 sin pagar habilidad. Así. Vale, tiene 6 disponibles, con lo que tiene todavía mucho juego. Sí. Claro, la jugada de sacar Riekan ahora puede ser interesante, porque al final con el buen play le pones el escudo al centinela. El problema es que haga algo antes Luke. Y, Porque hombre, claro, Luke es tampoco que, sabe que tiene Riekan. claro, Uf, la fuerza está conmigo, ¿no? Ah, takedown. no, derribo. Takedown, derribo, se lo quita. Y bueno, es cierto que pierde un poco de power la jugada que estabas comentando, ¿no? De potenciar al centinela, pero bueno, sale Riekan dándose a sí mismo centinela y protege base, ¿no? Es un 5-7, el Echo Base se va a estampar, no lo elimina de un solo golpe, y luego pues Luke tendría que pegar, y bueno, se lo quita, pero al menos no van 6 a la base. No es el fin del mundo. Pero aquí el problema es Sí, que el le deck más frena un turno. propositivo, que era el de Han Solo, va por detrás. Ahora se está protegiendo, ¿no? Ahora toda la iniciativa la tiene Luke. Ahora Luke puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, no es mala jugada, al final puede aguantar con eso. Puede aguantar con eso al menos un turno más. Sí, sí. Evita que le pegue 100%, salvo que tenga algo para jugarle y para matárselo ahora, Pues como mira, eso. Con eso ya está. con eso ya Porque está. ahora con eso ya, claro, directamente le pega simplemente con Luke y con eso ya lo ha matado y puede seguir teniendo su centinela Entero. en juego. ¿Cómo está protegiendo, al defensor de la base Echo? Está protegiendo a muerte, ¿eh? Sí. Y no es tanto yo creo que por proteger a la base, sino por proteger sus otras unidades, ¿no? Al final
Pues eso, sabes que delante puedes tener Wrecker, Poe, tienes Windows, tienes un montón de cosas, el guerrilla pod este, ¿no? Que puede entrar ya enderezado. Entonces, estás protegiendo tanto la base como tus propias unidades, ¿no? Y al final, ganando valor. O sea, tienes un look con el sable, que es un 3-1, eres un 9-8, con escudo, que va restore, restore, restore. O sea, nada, Luke Yo está no- súper bien ahora la, mismo. la verdad es que yo creo que ahora mismo no existe una carta salvadora para Han Solo. No, además está ya Sí, 12 la base. Está a 12 la no tiene base. removals, no tiene removals, tiene la base que le va a matar ya. O sea, Sí. en este turno le mata. Necesita sacar centinela sí o sí. O sea, la partida está Récord. bastante. Ajá. Mira, Centinela, lo vimos antes. Sí, por eso comentaba, yo creo que este Han Solo te quiere rampear y te quiere meter mucha presión y ganarte. No es agro, pero es un mid-range que no quiere llegar a control. O sea, no quiere llegar a turnos muy, muy tarde, ¿no? Aunque te puede bajar cosas como el dragón y demás, así, pagando uno menos. Pero no quiere llegar al momento donde Luke te juega un You-Win, un Luke unidad, te sigue bajando centinelas, sigue curándose, porque ahí la cuenta atrás va jodida. Exacto, y es que no Ahí deja de va. ser rojo, o sea, perdón, no deja de ser azul. Que cualquier cosa que bajes te lo puede eliminar de una sola carta, ¿no? Ya ha gastado hasta un rival fall en un centinela. O sea, a ver, es para ganar, es para llevarse la partida. Sí. A mí me hacen Salvo eso que y yo saque más dije, centinelas. y yo pensaría, si se gasta ese evento de coste 6 en un 4-3 con centinela, ¿quién lo tendrá en la mano, no? Mira, ahí sale el Marauder. No, pero no es que tenga o no tenga, es que tiene letal. O sea, al final le da la partida eso. Entonces, Sí, te merece la pena. Y dices que puede tener el otro, realmente, otro centinela. Bueno, pues si lo tiene que lo saque y ya está. Y no gano en este turno, gano en el siguiente. y fuera. Pero, pero al final es la forma más. Yo creo que está bien jugado. Sí, Sea un sí, poco jugado está muy bien. desperdicio, Sí, sí, pero sí. está bien jugado. Porque si no, ¿qué hacías? Estampabas tu centinela para permitirte pegar de 6 a la base. Bueno, de 9, perdón, de 9. Bueno, A ver, bueno. al turno siguiente estaba Sí, el hecho, turno siguiente estaba pero. hecho. Con más con escudo. Y tienes todos los recursos. Tienes 8 recursos disponibles. Sí. Esa es otra, que no es que yo no veo o sea, no sabemos lo que tiene Luke en la mano. También depende mucho de qué otras alternativas tenga. A lo mejor no tenía nada más. Ujú. Bueno, Han Solo que lo ve negro. Porque dice, mira, por fin puedo jugar mi Marauder solamente por curva. Y se finí, ¿no? Ya está. Sí, sí, ya está. Ya está, sí, creo que no estaba dándose cuenta Luca. Bueno, pues primera partidita. Entonces, así como resumen, ¿no? A ver, ¿tú qué has visto? Cosas así como del propio pairing, ¿no? No tanto de la partida per se, sino del propio pairing. ¿Qué esperarías de este enfrentamiento y qué crees que va a pasar en la siguiente partida? A ver, a mí personalmente me parece que de los dos mazos el que mejor funciona es el de Luke en este caso. La base de 30 hace mucho. El ambush, la base de 25, no lo vas a aprovechar si no tienes lo con Requer ahí, tu mazo. No sé si realmente lo aprovechas, porque aunque es una carta muy buena, te quemas un recurso y tú vas a intentar tener muchos recursos para poder sacar unidades muy fuertes. Entonces, tienes que ir un poco más agresivo, tienes que ir un poquito más rápido. A mí es un mazo que el de Joven Han Solo no me hace mucha gracia con verde, ya lo he dicho muchas veces. Y el de Luke, la estabilidad que tiene es increíble. Entonces tú a Luke no le puedes dar tiempo. Juegas rápido o Luke te va a terminar ganando porque no hemos visto cartas que pueden ser decisivas, pero no hemos visto Obi-Wan, no hemos visto Redemption. Por ahondar lo que tú dices, ¿no? O sea, Han quiere terminar mucho antes de que Luke llegue a tener sus respuestas y tener mucho daño en mesa porque, pues no deja de ser un rojo verde. O sea, no tienes modo de quitarte a ese Luke unidad con un evento. O incluso al Luke líder, ¿no? Y como ya hemos visto un sable láser de Luke, que bueno, era fácil esperarlo, ¿no? Entonces es o te eliminas esos looks rapidito o van a acabar full vida con escudos y pegando, vamos, pegando el horror. Por tanto, Han Solo tiene que ir más rápido. Yo lo que vi en la partida, que luego se lo comenté, ahora cuando terminaron, era que esa mascanata no sé si le dio demasiado miedo demasiado pronto. Es decir, entiendo esa Mm. urgencia de, venga, me la tengo que quitar rápido, pero ahí solo, entre comillas, solo era un 2-2. No sé si Y esa gas- motera hubiese sido un poquito más útil más tarde porque
Tú le quitas el escudo igualmente, ¿vale? No había modo en principio de que le pusiera otro escudo, salvo alguna cosa así extraña que tuviera, algo no super meta, ¿no? Como esa mejora, no, ese evento que pone un escudo a una unidad. Entonces, bueno, puede crecer un poquito más si quiere más Kanata, porque la motera se lo va a acabar eliminando igual, con el Pero poder 4. yo es que lo que pienso en este sentido es que ahí Han, es verdad que más Kanata da mucho miedo, pero creo que quizás Han, al menos después de esta primera partida, ha quedado claro que Han no puede perder el tiempo pegando a unidades rivales. Es decir, va a ser el propio Luke el que va a intentar tradear. Entonces, es verdad que salvo que tengas un tradeo favorable, ojo, cuando digo no puedes perder el tiempo pegando unidades rivales, quiero decir perdiendo cartas para que el otro pierda una carta. O sea, tiene que ser al revés. Tiene que ser Luke el que pierda cartas para que tú pierdas cartas, ¿no? Entonces, si tienes un tradeo que tú vas a pegar y no te va a matar a tu unidad, entonces sí que te renta. Es decir, la motera en el turno siguiente, sin la habilidad de Han, Exacto. sí que podría haber rentado. Oye, entra, mata más Kanata, aunque más Kanata tenga un punto más de vida, ¿vale? Ponle que hubiera sacado otra unidad el jugador de Luke. Entra, pega más Kanata, tengo la unidad a 1 de vida, pero tengo a la motera en juego, con lo que tú ya tienes que tradeármela. Perfecto. Entonces, salvo que tengas un tradeo positivo, para mí el mazo de Han casi en ningún caso debería hacer el tradeo sobre el de Luke, porque es el de Luke el que tiene que frenar el de Han. Claro, pero luego está el miedo, ¿no? El miedo de, ¿y si me pone un centinela delante? ¿Y si al centinela le da un escudo? Pero bueno, esto es lo que yo muchas veces digo en los vídeos, ¿no? De que desde casa lo vemos muy bien. Y también si no nos hemos enfrentado al deck, ¿no? Pero, por ejemplo, estos dos son amigos, Luca y Kai son súper amigos, jugarán muchísimo entre ellos. Entonces, ahí los dos tendrán vivencias, ¿no? De, uy, es que un día no le tradeé a esa mascanata y me pegó de 8 a la base, ¿no? Entonces, los miedos y las heridas que traemos cada uno hace también que forcemos jugadas que a lo mejor no son súper óptimas de vistas desde casa, pero aquí ahí en parte dices, es que yo me acuerdo que un día me Correcto. pasó esto y me reventó. Bueno, vamos a ver. Igualmente, Dime, dime. hay que tener en cuenta que para mí en el pairing al menos está bastante por encima en cuanto a pairing Luke, no por jugador, sino por el tipo de mazo. Por el mazo. O sea, quiero decir que para mí, yo si llevara Han Solo en este caso, iría con la idea de que voy en desventaja en el pairing. Yo creo que también. Yo creo que también con este Han Solo verde, porque delante tienes un montón de centinelas, un montón de curación y eventos que te quitan tus bombas. Entonces, yo creo que o atracas o Luke verde va por delante. Va por delante y tiene La opción ventaja. es que salga Entonces, ahí GTA la presión 6. está. Venga, vamos a ver la segunda partidita, a ver qué pasó y veremos si son 2 o 3 partidas este enfrentamiento. Bueno, estamos en la segunda partidita. Estamos viendo ya la mano de Han Solo. Por el ángulo nos favorece. Aquí, sí, aquí les dije que recordaran lo de las cartas. Entonces ahí va, creo que muestra primero Luke, exacto. Bueno, Bright Hope, Quill, el marinerito, el Dispatcher y la señora Roustico, ¿verdad? Y un River Fall. Vale, pues bueno, Madre mía. vimos antes una partida que creo que son los dos mejores turnos, unos que puede tener Luke verde ahora. Más Kanata y el Dispatcher. Pues antes vimos una partida con más, no vimos que creciera mucho, ahora tenemos un Dispatcher. A ver si hace un poquito más de trabajo. Vale, se guarda un Walker y aquí estamos viendo el combo rapidito, ¿no? Estamos viendo que va a salir nunca me acuerdo del nombre. La que entra 2-1 que hace un daño a la base a cada uno. La va a sacrificar seguramente con Han Solo y va a rampear minuto 1 de partida. Ahí está, ahí viene. La saca usando la habilidad. Le hace los 2 dañitos. Los 2 daños a la base entran. Tiene sus 2 recursos disponibles. Y Luke, ¿con qué Y va a jugar aparece? ahora Spark of Hope, ¿no? Dispatcher, que sabe que le va a poner el Clásico. escudo. Y Correcto. efectivamente, Battle Hope. Y entonces rampeo en minuto 1 sin haber hecho prácticamente nada. Y encima es una carta que por Smaggle luego puede salir para rematar y hacer un puntito de daño, ¿no? De pronto puede ser relevante. Pero, ahora sí, ese es uno de los sueños dorados de Luke. Que yo he jugado mucho Luke. Un dispatcher con escudo sin nada delante. Uf, uf. Esto no sé si Tengo, lo prefiero a una mascanata, la verdad. Yo creo que sí. tengo un Han Solo que no hace daño, básicamente. Exacto. Y bueno, Sí, sí. aquí vemos que has robado a Echo, y Y un ha dragón, ¿no? robado un dragón. Tú ya has Tiene un problema porque rampeado, tiene dos. guarda a Tiene un Echo. problema porque tiene dos bicharracos de cuidado en la mano y una motera. Sí. No tiene muchas opciones. Lo malo que tiene empezar tan bien con un turno 1 de combo, entre comillas,
entre comillas, bien, es que te quedas sin cartas en la mano. Y como lo que te quedes sea para turnos posteriores, como es el caso, sacas la motera ahora. ¿Y después qué? Sí. Pues vas a top de deck, Y, básicamente, durante unos y turnos. encima tienes iniciativa. O sea, aquí quizá pasas para ver si la motera la puedes estampar en lo que quiera bajar el dispatcher. El problema es que por 3 te puede bajar un Kanan, que es un 4-5. La motera se estampa y no hace nada, ¿eh? Ujú. Correcto. No sé si haber guardado el dragón o el Walker y haber salido con Echo. Que es un 4-4, que bueno, mira, ahí pasa. Vale. Hombre, la jugada de Luke muchas veces es para jugar en curva con el coordinador, no para sacar algo más potente. Muchas veces es para jugar en curva y poder sacar el escudo, más que para sacar algo más potente. ¿Que un Sí, Kanan ahora vendría muy bien? Por supuesto. pues mira, pasan los Pero dos. Han pasado y una regla ah, administrativa, o sea, que es turno perdido, porque yo creo que estaba eso. Han solo está esperando que el dispatcher hiciera algo, que sacara algo potente para estamparla. Y me da a mí que Kai se la esperaba, ¿no? Que Luke se la. O sea, Luke, que no es Luca, Luca es el jugador de Han Solo. Luke se lo esperaba. Y bueno, dispatcher ahora sí, gira y va a bajar algo más baratito. Roustico, que sale con escudo y como se ha ahorrado un recurso, le va a poner otro escudo, vamos. eso es lo que hablaba de la curva, que muchas veces te interesa más eso Sí. que sacar la unidad tal cual. Y ahora dices, esta motera que me estaba yo guardando, ¿qué hacemos con ella? Y a ver, no Claro, vemos, no vemos que ha robado. lo interesante que tiene ahora mismo el jugador de Han es que tiene al menos 5 recursos y quieras o no, también puede jugar al propio Han. Sí, Entonces, para quitar escudo y luego sacas algo, ¿no? eso es. Igual puedes quitar el escudo al coordinador, matar el coordinador. Ya sé que a Solar Rose aguantas un poco, pero claro, volvemos a lo mismo. No deberías jugar así, deberías pegar a cara y deberías tener tú la iniciativa. Otra vez la vuelves a perder Sí. debido al inicio que has tenido. Cuidado, cuidado porque se le pone la partida muy Se le fea. pone la partida fea, sí, sí. Va a atacar Han Solo, se estampa contra Roustico para quitarle uno de los escudos. Reclama iniciativa a Luke. Y a ver qué hace Han Solo ahora. Porque algo tienes que hacer. O Un sea, wrecker. tienes Es que. un wrecker lo que tiene en la mano. Es un Breaker. Es un Tienes, wrecker lo que tiene en la mano. tienes que ¿No? tener El de la algo derecha. potente en mesa para que no te coma la partida ya Luke. Ya. Y wrecker está muy bien, pero wrecker si no te hace la jugada que cambia la partida, vas a quemar un recurso más. Y si vas a quemar un recurso más, tu rampeo, con el que te has sacrificado toda la mano, ¿dónde va? La motera se estampa, le quita el escudo. No usa. Sí, ahí usó por defecto la habilidad de Han, pero no. Entonces, bueno, sobrevive y al menos Rose no tiene escudo. Entonces, no se va a convertir en una amenaza más fuerte después, ¿no? Bueno, no es ideal, pero al menos Han Solo tiene algo de mesa, ¿no? Ahora el problema es que casi todo te puede tradear favorablemente y tú sufres. Venga, rebusitos los dos. De cosas buenas, ¿eh? Un wrecker ahora mata a Sí, Roustico, le mete a la base, ¿eh? Cuidado, ¿eh? sí, sí, sí. Que el problema es que tiene iniciativa. Que Luke. tiene la iniciativa Luke y Luke también habla. Pero si tuviera la iniciativa Han en este momento, la partida la tendría mejor. No digo enfocada, pero mejor, porque ya podría pegar a base con todo lo que tiene, matar a Rose, hacer 6 a la base con Wrecker y ponerle en problemas a Luke. No es el caso. Yo aquí creo que pegaría con Rose a la motera, porque además Han Solo todavía sigue sin poder lidiar contigo. No, va a usar al No, sacas un dispatcher. centinela si puedes. Sacas un Obi-Wan. Míralo. Claro, si lo tienes sí, digo, pero si solamente piensa ahí, pues nada, este Obi, claro, no le va a poder poner escudo. O sea que no es el fin del mundo, pero a ver si ahora tiene un ambush potente que pueda jugar Han Solo para poder lidiar rapidito con este. La jugada es la misma, yo creo. Sí, para poder lidiar con este Wrecker, Obi-Wan. Wrecker daño a base y se va a llevar 2 tokens Luke. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, Motera pega. Aquí el problema. Bueno, a uno puede salir Luke, ¿no? Porque son 5 recursos, sí. no, es el turno siguiente. Sí, El sí, turno sí, sí, sí. siguiente. Motera a No, pues Hans. parece que lo que va a hacer va a ser. Lo que va a hacer va a ser tradear. Eh, Bueno, o yo lo creo ha que es dañado, un o error, quizá la lo ha verdad. dañado para con Gregor entrar todo hacer más daño a la No, base.
no tiene sentido porque tiene 6 y Wrecker hace 5 de base con su habilidad, le deja 1 y hace máximo daño si le pega todo a Obi-Wan. O sea, hace 6 de daño a la base si le pegas a Obi-Wan. Eso es lo que voy. Tú haces eso, liberas y luego tú pegas con tu motera, pegas con tu Han, son 7 en la base. Y si quiere él pegar con Rose o hacer lo que sea él el que tradee. No sé si me estoy explicando lo que Sí, sí, quiero no, decir. claro, tú estás pensando en que sea Han el que. O sea, Luke el que trade. Yo es Claro, que. que sea Luke el que tradee, yo te hago 6 a la base, te hago 6, 13 a la base este turno. Juego agresivo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, pero ahora un Juego agresivo y Wrecker. lo hago así. Pero ahora, por ejemplo, un Wrecker que entra, ataca contra Obi y mete los 5 a Roast Tico. No, ahora los mete al coordinador. Ahora, bueno. Porque Rústico no muere, ¿eh? Rústico es una 2-6, ¿eh? Sí, pero bueno, puedes tradear tú con tu Han Solo y no morías tú. Es que, no sé. Es que, claro, quieres ir agro, pero. Es que se le está haciendo de noche a Han. O sea, si la partida se larga, tiene bastante las de perder Han Solo, ¿no? Por eso digo que yo iría loco y hubiera sacado a Wrecker en cuanto empezó el turno para matar a Rose. Y si no, pues a Obi-Wan. Pero mira, ahora va a matar, supongo, al coordinador con la acción y con Wrecker. Ah, bueno, no, claro. Va a hacer lo máximo tradeo posible. Ah, pero si hace eso, pone 2 tokens a Rose y sobrevive Rose. Yo, Tampoco te interesa hacer eso, yo ¿no? aquí les. Aquí, Entiendo que. ahí se ve mi mano, porque Sí, le estaba explicando, ¿no? Que aquí, como son los dos buen plate, él puede elegir. O sea, que si primero combate cuerpo a cuerpo, o sea, y se estampa, entonces. O sea, está como haciendo el daño antes de que los tokens aparezcan, ¿no? Pero puede hacerlo al claro. revés. Puede hacer primero el daño Pero de su eso es. habilidad, de Wrecker, y luego ya pega, entonces puede controlar un poquito más dónde van los 5 daños. Entonces, Ya los va. pone en Rose. Nah, Ajá. yo creo que ahí. Acaba con Han Solo y ahora los tokens de Obi, pues ahora van a ver. Supongo que irán al. No me acuerdo dónde iba, la verdad. Se lo está pensando. Sí, pues no hay modo de que te quiten al dispatcher. Mira, va el dispatcher. Pues al final Rostico, Claro. incluso con los dos tokens, también es eliminada por Han Solo. Sí, no, y a lo mejor luego. Claro, el problema es luego tienes un Wrecker, que a Wrecker te lo tienes que cargar. Sí. Y quizás hubiera sido mejor idea ponérsela a Rose, ¿no? Porque si me pegas con Han Solo a Rose, te mato a Han Solo. Ujú. Si no le pones los toques, no le mata. Con esa Quizás lógica era de mejor tradear. idea. Con esa lógica de tradear que yo estaba Sí, comentando no, claro. antes. Yo ahora mismo estaría pensando en, bueno, a Han le gusta tradear. O sea, estaría pensando en eso. Digo, bueno, pues supongo que le va a pegar a Rose, Sí. efectivamente. Hombre, yo creo que Entonces, si con pones los esa. 5 daños a Rosticos es porque la quieres tradearla y terminar con ella. Yo creo que o Claro, sea, es un claro, mensaje claro. claro, Si ¿no? no, si no te hubieras cargado al coordinador de la alianza. Exacto. Bueno, tiene más presencia de mesa ahora. Al final, claro, solo, entre comillas, tienes un dispatcher. Que ahora la pregunta es: ¿el dispatcher lo usa para girar cosas o para tradear amenazas de la mesa? Yo creo que la respuesta es Ahora tradear. mismo, Tradear. para mí, ahora mismo el dispatch está clarísimo que lo que se va a usar o se debería usar es para sacar Luke unidad en cuanto. Bueno, pilla iniciativa, entiendo. Y iniciativa, Luke unidad, Wrecker muerto. Si la Ya tiene, está. Y sí. tengo un Luke en mesa. Tengo un Luke en mesa. Te voy a sacar otro Luke unidad. Si con el Luke, o sea, el Luke líder, con el Luke líder ya te tradeo a Han o hago lo que corresponda y le pongo un escudo a Luke unidad y entonces ya la partida está encarrilada. Todo dependerá del robo, O sea, ¿no? es Y jugada recordemos ideal. que ha muerto Obi-Wan. Ah, pero Obi-Wan no le ha dado robo, porque no era de la fuerza. Pero bueno, tiene bastantes cartas en mano, ¿no? Tendrá como 5 o 6 cartitas. Entiendo que todos los removal que puede llegar a tener Luke para cargarse a Wrecker también. Es una pena no cargarse a Wrecker con. Pues ahí va. Míralo. Hostia, parece que he visto la partida, ¿eh? Sí. Joder. La he visto yo y no me acuerdo de estas jugadas. Solo me acuerdo de la mano de Han. Bueno, pues entra Luke, termina con Eso Greker. es. Claro, bueno, claro, claro, importante es recordar que ahora sale el Luke. Es que ahora sale Luke líder y le va a Claro. poner tremendo Y escudo o al dispatcher o a Luke, ¿no? eso. Depende de lo que le preocupe, depende de lo que le juegue Han Solo. Mira, es un recruit, Sí. efectivamente. Eh, ahora no puedes sacar un Reformer Walker.
De otra forma, podría sacar un Reformer Walker y al menos pones un cuerpo 6-7 en mesa que puede rivalizar un poco, puede tradear un poquillo a ese coordinador, que puede... Hablo de tradear porque ya estoy en la dinámica de que quieres tradear, ¿vale? Porque es lo que se está viendo en este caso, que el jugador de Han lo que está queriendo hacer o lo que está intentando es tradear constantemente a Luke, ¿no? Entonces, con eso ya puedes tradear fuerte, más fuerte. Sí. No sé. 6 de daño, ¿eh? Turno 5, ¿eh? Es que le ha parado Después de muy todo lo que bien. hemos visto. Le ha parado muy bien y ha salido con una mano muy pesada a Luke, ¿no? O sea, a Luca, perdón, que es Han Solo. Bueno, encontró a Riekan, lo va a bajar haciendo unos 2 puntos de daño. La parte positiva es que, bueno, se da centinela a sí mismo. Y aquí supongo que es una invitación. Luke, ¿quieres pegarme a mi Riekan? Está bien, está bien. No lo vas a matar. Vas a poner escudo, pero luego Han Solo, pues no sé, irá a la base o tratará de terminar con el Luke Mira, líder. Luke. Terminará con Luke líder, Yo creo supongo. que sí, ¿no? Sí. Pero va por Es que es detrás. coherente con. Es coherente con los objetivos que está teniendo Han todo el rato. O sea, él Sí. está toda la partida queriendo frenar a Luke. Debería ser al revés. Pero supongo que le tiene mucho respeto, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Luke ha reclamado iniciativa y Han Solo, pues ahora, pues nada, pegar. Pegar, No tiene prisa, Luke, tampoco. pero no tiene nada interesante que hacer. O sea, o 3 daños a la base. Es que el dispatcher le No, no, quiero mata decir y los dos que Luke Lukes. no tiene prisa, que Ah, no, Han no. ahora. Claro, claro. Claro, Han ahora ya pega a la base, entiendo, porque no va a tradear positivamente en ningún caso. Sí. Pero bueno, al final ha estado bien el Recan. Pues le ha frenado un poquito a Luke porque si llega a haberle puesto el otro escudo a Luke o al coordinador ya hubiera sido peor, ¿no? Mucho peor, sí. Pero además, podías lidiar con el Han Solo líder, limpiabas mesa y ponías escudo al otro Luke, ¿no? Entonces vamos, se ponía muy en contra. Vale, baja un Bright Hope. No sé, es que en la anterior partida no viste ninguna nave, ¿no? Entonces a lo mejor eso también te condiciona a la hora de que llevas a recursos. Y a ver, Luke, Kai, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque ya no tienes un centinela adelante, así que ahora eres libre de pegar donde te dé la gana. Yo creo que también Y iría por evitas ahí. que te haga el centinela. Evitas que te haga el centinela. ¡Uy, buah! Eso es muy buena. Claro, eso es mejor todavía. Claro, eso es mejor todavía. Se lo pones a Luke líder, le pones un escudo, tradeas a Rikan, le pones un escudo al otro Luke y haces la misma jugada, pero sin hacer daño a ninguna unidad tuya. Buah, Sí. genial, maravilloso. Esa exclamación es un segundo token de +1, ¿vale? Que ya el dispatcher tiene todos los del mundo, entonces ya no le quedan disponibles al otro Luke. Pero bueno, sí, yo haría eso. Te quitas el Riekan, porque si no, Claro. Riekan te puede complicar algo, ¿no? O sea, de pronto Sí. te va a paralizar un ataque a la base. Se quita Han Solo unidad, ¿eh? O sea, Han Solo líder. Uh, Quizá porque no le saque algo gordo así va pagando uno menos. es que si está teniendo miedo del dragón es el turno que viene. Ya. Bueno, Igualmente, teniendo en cuenta cómo, insisto, teniendo en cuenta cómo lo que se ha visto hasta ahora del jugador de Han y de cuál es el objetivo o el plan de juego que tiene, si tú le pegas a Riekan con el coordinador, es verdad que con Luke no, porque con Luke no le estás atrayendo, pero pegar a Riekan con el coordinador implicaría que Han probablemente te pega al coordinador. Mira, aquí me acaba de dejar. Claro, entiendo que solo tradea si ve que puede matar algo, ¿no? sí. Sí, sí, pues para pegar a. Es que si Riekan pega al dispatcher, Riekan muere. Entonces Muere. ya pierde, Pegue lo que pierde pegue, se su. muere. Pierde el centinela. Ahora al menos está protegiendo su base. Claro. Sí. Y pegue lo que puede, o sea, pegue lo que pegue, se muere. O sea, no puede pegar ninguno de los tres Sí. pinos que tiene Luke. Bueno, pinos. Dispatcher se sacrifica por la. No, no, ni se No, no, no sacrifica. muere. No muere. Y bueno. Claro, esta es la jugada que decía yo que hubiera estado interesante de no tener la fuerza hasta conmigo, claro. Ujú. Que aún así, Hubiera yo creo preferido. que hubiese pegado primero con el dispatcher
Y a lo mejor haber sacado... Porque incluso... ¿Te hace falta tradear con el Han Solo? A lo mejor le ponías el... Hacer lo mismo, ¿eh? La fuerzas conmigo en Luke, el líder, y pegas a la base y tienes a Al los dos Recan, Lukes no, con escudos, ¿eh? con la vida que tienes y con la situación que tienes, hay que empezar a pensar en pegar a la base, siendo Ujú. ya Luke. Vamos, yo ya empezaría a estar pensando en pegar a la base. Porque al Bueno, final, en 2 turnos, a lo tonto, en 2 turnos, ya está a mitad de vida, Luke. O sea, a lo tonto, te tradeo, te tradeo, te tradeo. Entre, ay, no puedo pegarte, pues pego a la base. Al final, 15-5. O sea, sí. lleva 15 daños Han Solo por 5 de Luke. Que es verdad que luego Luke tiene el restore, tiene 1000 cosas. Y obviamente la partida está muy de cara hacia él, pero oye, que son 15 de daño. Sí, ya Es es que algo, sí, ¿no? pero es que es lo que hubiera dicho. Mira, si en lugar de proponer el tradeo por parte de Han, hubiera pegado a base y hubiera estado centrado en jugar Requeno agresivamente, en intentar hacer máximo daño posible a base, ahora mismo Luke tendría un problema y jugaría mucho más agobiado. Ujú. Sin embargo, en la situación actual, aunque tiene mucha vida, pasa mucho cuando juegas Control, Midrey, Krennic y tal. Te han hecho 20 de daño y tú estás tranquilo porque lo tienes todo controlado. Sí, pero además vemos que este turno Han Solo no ha podido hacer nada. O sea, gran cosa, ¿no? Al Claro. final... y quizás ha sido clave. Creo recordar que fue clave. Fue clave el que le quitara a Han Solo unidad, porque sí podía haber sacado algo, una unidad interesante, pagando uno menos, pero justamente como tradeó contra Han Solo y no contra el Riekan, que yo lo que hubiese hecho, a lo mejor me hubiese ido mal a mí la partida, el turno de Han se perdió. O sea, ya habéis visto que ha podido jugar un Smuggler's 8 para curarse 3 de la base. Y esta unidadcita, que bueno, es un 2-1, que mete un daño a cada base. Nada espectacular en estos momentos de la partida. Y ahora, pues, ¿qué te digo? Dos Lux, un Dispatcher chetadísimo y un Yoda que, bueno, a las malas se estampa y te cura dos y te roba carta. Está muy en contra de Han Solo en un matchup que ya habíamos dicho antes que estaba bastante complicado, ¿no? Se estampa para quitar el Claro. A mí dispatcher, lo que porque me. bueno, mitigas daño a la base, porque otra cosa mejor no vas a poder hacer con esa unidad, mejor que ir contra la base de Luke, pues lidias con ese para que el dispatcher no te pegue de 5. Y ahora la iniciativa la tiene Luke, que Sí, pega la pero base y escudito para el otro Luke, por si acaso. Si te preocupa uno, te pongo dos escudos, por si acaso. es que si no haces ese tradeo es letal. Sí, Y ahora seguramente llegue el dragón. Entiendo. O si tiene un Hong One, si saca un Hong One, entonces en el turno anterior sí que daba peligro. Pero no va a sacar un Hong One, va a sacar un no lo dragón. tenía, no. Claro, claro. Si no tenía Hong One, entonces realmente Han no. Yo creo que la única cosa que podía poner un poco en peligro al jugador de Luke en el turno anterior, con la habilidad de Han, era un Hong One. Hmm. Porque jugando al Hong One, colocas, por ejemplo, un centinela en. Bueno, no sé si tendría centinela en el descarte, pero colocas el centinela 4-3 si lo tienes, colocas un 7-7, te das restore, empiezas a jugar con 7, pegando de 7 desde, desde el espacio y le obligas a Luke a usar un derribo o a usar algo similar, o si no lo tiene porque ha estado viendo que no le está haciendo falta, comérselo. Sí, Y al turno siguiente ya le sacas el dragón y entonces sí que le pones en un problema muy grande a Luke, ¿eh? pero bueno. Eh, Pero con esto ya, al turno siguiente ya es letal, yo creo. Sí, lo que ocurrió, y aquí viene un poco la mala noticia, o sea, se me terminó la batería de la cámara. Mira, Dragon's Ball para Uh, terminar con el dragón y ya está, ya no hay partida. Además, o sea, con el daño ese no acabas con ninguna unidad, salvo Yoda. Creo que al final eligió quitarse a Yoda. Pero bueno, es que nada, o sea, no pudimos grabar los dos últimos ataques de la unidad de Luke. Por tanto, pero bueno, sí, ya está, ya no había más partida. a ver, pegas con cualquier look y ya lo tienes. Sí, No, tampoco. sí, por eso no fue muy relevante, pero me di cuenta tarde, ¿no? Al final, como digo, estábamos ahí súper relajados, jugando y hablando y tal, y la partida se alargó un poquito más. V y yo lo hemos ido rellenando, hablando, ¿no? Esos momentos de espera, pero sí. Entonces ahí si vemos, ya son 21 daños y cualquier look que pegue ya termina partida. Pues Bueno, nada, a ver, vamos a poner un momento ahí del vídeo así para que no se nos vea eso ahí.
Bueno, entonces pues ya está, ¿no? Creo que lo hemos comentado un poco a mitad de partida. O sea, perdón, entre partida y partida. En principio es un enfrentamiento que tiene bastante más favorable Luke Verde. Y eso, que Luke Verde no es que esté lo más fuerte en el meta ahora mismo, ¿no? O eso parece, porque prácticamente no se está viendo que llega a los tops en los torneos. También puede indicar que a lo mejor mucha gente no lo está llevando. Pero en mi opinión es... Lo que quiere hacer Luke es un poco lento para el meta actual, ¿no? Donde Han Solo amarillo, Boba amarillo, Han Solo azul incluso, que también te puede plantar una mesa potente y ir más rápido que tú. Sabine, por supuesto. Creo que lo que quiere plantear Luke es demasiado lento para tener bastante un pairing favorable contra los cocos del meta actual. Y luego contra el mid-range control soft, ¿no? De Krennic, de Kira, ¿no? Que te quieren ganar rapidillo, pero tienen mucha herramienta de control para paralizar partida. También creo que este look sufre, pero bueno, ante un deck no tan potente, pues que puedes hacer tu juego y donde en la segunda partida el robo que tuvo Han Solo Verde fue malísimo. O sea, empezó a robar todo lo gordo. O sea, todo. Robaba dragón. Creo que llegó a tener 2 dragones en mano y uno lo mandó. O sea, robó todo lo gordo. No tuvo casi momento de poder jugar cosas así de un modo más natural. Y eso hizo que Luke viviera muy, muy tranquilo, ¿no? ¿Algo que comentar, V? Creo que sus opciones pasaban por ir como un loco a por la base del enemigo. Quizás para esto tienes que analizarlo desde un punto de vista más, quizás no tan metido dentro de la partida, ¿no? Porque es verdad que tú de entrada ves más Kanata con un escudo y cuidado. Es verdad que empiezas a ver, sobre todo no teniendo removals y similar, ¿no? No teniendo azul, ¿no? Empiezas a ver este tipo de cosas y el cuerpo te llama a querer controlar a las unidades del rival que dan tanto miedo. Pero realmente yo creo que es un mazo para ir al revés. Para decir, mira, aquí el que controlas eres tú. Yo te voy a pegar a la cabeza. Por parte de Luke, lo he visto. Le he visto que el planteamiento es bastante en la línea del mazo, de juego equilibrado, robusto, voy controlando, voy llenando la mesa y llega un momento que tengo unidades tan fuertes que la partida es mía, ¿no? Que es lo que hace Luke. Es verdad que es un mazo demasiado quizás lento para el meta actual. Yo no creo que esté fuera del meta completamente, ¿vale? Pero es verdad que no está en posiciones altas por eso, porque es un poco más lento en ese sentido, es como el de Rey. Y poco más que añadir, la verdad. Muy Una bien. parte interesante para ver las mecánicas de los líderes, ¿no? Y de los Sí, mazos. a mí me gustó mucho y por eso también decidí traer al canal, porque son dos líderes que prácticamente no se están viendo en ningún canal, ¿no? Partidas, salvo en algunos de habla inglesa que suben como 5 partidas a la semana, entonces tienen que rotar líderes porque si no se aburren de jugar siempre lo mismo, ¿no? Pero tanto Han Solo Verde no se está viendo, y ojo, que hay este fin de semana, el anterior, 2 Han Solos Verdes llegaron a la final. Eran 2 amigos que habían preparado el torneo juntos, llevaban exactamente el mismo mazo y llegaron los dos a la final y nada, se repartieron el premio, jugaron la partida, pero vamos, los dos dijeron que se repartieron el primer y segundo premio y se lo repartieron entre ellos y listo, ¿no? Era un Han Solo, eso sí, mucho más zo. O sea, era de unidades chiquititas a reventar. Era agro de sacarte 1.000 millones de unidades y reventarte la base rapidísimo. O sea, nada de rampear, nada de llevar bombas. A También mí este impostor, Han ¿no? Solo verde rampeo me parece que en el meta actual te paran, ¿no? Y creo que el azul te planta más bombas continuamente porque al final esos 2 puntitos de daño no duelen tanto. En mi canal, bueno, si alguien ha llegado hasta aquí, gracias primero, tienen una guía del bomb solo y creo que es por eso se está viendo más en torneos porque es mucho más efectivo, pero claro, de pronto llevas algo sorpresivo a un torneito de estos que nadie se espera, algo ahí de tener delante y te da el susto, ¿no? Pues nada, tío, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a toda la gente que haya llegado hasta el Igualmente. final, que haya estado un ratillo escuchando aquí a Puente 3 y a El Holocron. Pues nada, llegarán más castellitos conjuntos en el futuro. Y ya saben, vayan al canal de El Holocron que te está subiendo partidas ahí con amigos, ahí alta calidad, para que ver un poco las jugaditas del meta de Madrid. Un abrazo, tío. Un abrazo. Venga, hasta Nos luego. estamos viendo. Chao, chao.